Y opina el más plato en La fuerte, Rosa? como te decía, era la entrevista con la, creo que ya lo podemos decir, con la candidata Keiko Fujimori. Me parece que Sí. ese es el titular de hoy día, tras la entrevista con Trome y esta entrevista con Panorama, que además Panorama, en algo que yo llevo años criticando a nuestros medios, entrevista exclusiva, pero ¿cómo va a ser entrevista exclusiva una entrevista si la señora ha dado una entrevista que se ha publicado esta mañana? En el Trome. Esto parece que la prensa, los medios peruanos siguen sin saber qué significa exclusivo, ¿no? Es una lástima. Exclusivo es a esta hora, en este exacto minuto, ella Nadie solo está más, en este claro, programa, claro, porque no no tiene tiene, el don de la ubicuidad y por lo exacto, tanto y no no puede puede estar en hablar con otro, todos ¿no? los demás, no puede hablar con Mónica Delta, no puede hablar con Sol Carreño, está aquí, Aquí, exclusivamente nuestra. está sentada Bueno, aquí y se toma un poco con su reloj ahí demostrando que está en vivo, ¿no? como te decía, el titular es que tenemos candidata, la señora Ujú, Fujimori dice que no. Por un lado, ujú. defiende su derecho a ser candidata y acusa de machistas a quienes dicen que no debería postular. Cuando Mávila Huerta, debo decir que la entrevista no ha estado mal, Ujú. particularmente en comparación con la entrevista de Trome, que pues era un public reportaje propio de Nicolás, tiempos de Nicolás Lúcar con Pedro Castillo, ¿no? En el que le han preguntado más sobre cómo bajó de peso Sí, no, no, y sobre los videos vergonzosos de Mark Vito que por otra la cosa. entrevista con Trome era vergonzosa desde la portada, pero bueno, Ujú, estamos acostumbrados, ¿no? La ujú. entrevista de Mávila Huertas es una buena entrevista. Cuando le pregunta bueno, le dice varias veces esto, Keiko Fujimori, que quienes dicen que no deberían postular son unos antidemócratas y unos machistas, ¿no? Y Ah, ella le claro. repregunta, ¿pero por qué son machistas, no? ¿Cuál es Ujú. No, porque una mujer, y bueno, ya. Digamos que es un uso poco, ¿cómo decirlo? No está bien utilizado, me parece, en este caso, el epíteto de machista O sea, para quienes digamos, reconozcamos señalan, que somos un país machista sin y que duda, pero en este una caso política no es mujer va a tener un camino más difícil hacia una siempre, presidencia que un político hombre. Digamos, siempre, asumamos eso. Pero en el caso de Keiko Fujimori, hay claramente otros ingredientes, ¿no? De claro, la fórmula, de la receta para sus fracasos sin duda. políticos que Sí, bueno, no son el sin hecho de que duda, sea mujer, ¿no? sin duda. Hemos visto a una Keiko Fujimori muy combativa, muy Ujú, al ataque, con una ¿cómo diría? Con un empeño, empuje, fuerza en sus respuestas y que no veíamos desde precisamente la la campaña campaña. electoral, ¿no? Sus declaraciones posteriores han sido más bien melifluas, por Ujú. llamarlas de alguna manera. Aquí no, aquí ha salido al ataque desde el inicio, en todas sus respuestas. Jugando a este juego que es muy habitual en su discurso político, ¿no? De no decir que va a hacer algo, pero darlo a entender, como en este caso, Ujú. va a ser usted candidata, bueno, eso lo Mm, tenemos que ver, ¿verdad? Pero se va a decidir la interna del partido, hay ¿no? gente de su partido que señala que usted es la candidata natural, ¿no? Poco más y se sonroja y sonríe y dice, bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero está clarísimo que la señora Fujimori está contemplando la posibilidad de ser candidata. La pregunta aquí es cuándo, porque Claro. claro, digamos que hoy, 18 de junio del año 2023, es un poco pronto para lanzar una candidatura presidencial con miras a lo que se Al dos mil supone debería veintiséis, ¿no? ser unas elecciones en mayo, abril, mayo del Ujú. 2026. Pero también está claro, a mí me lo parece, esto ya es mi interpretación, porque ella dice, en varias oportunidades se les pregunta por el gobierno de Dina Boluarte, y ya sabemos que esta semana ha sido la semana de ataquemos al gobierno de Dina Boluarte por parte de distintos socios, principalmente por parte de Fuerza Popular y por la propia Keiko Fujimori. Cuando se le Ujú. pregunta, hay un momento clave en el que Mávila Huertas le pregunta directamente si usted impulsaría, si su partido impulsaría una moción de vacancia ante un escándalo de corrupción. Dice que no puede contestar y que habría que verlo en su momento. Pero Ok. eso, por un lado, se suma a una crítica constante
contra el accionar del gobierno en distintos frentes, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, las críticas que realizó a la ministra de Salud y cómo esa ministra de Salud pues terminó teniendo que renunciando, renunciar, ¿no? Por otro lado, bueno, lastimosamente tenemos que volver al tema de la campaña de la segunda vuelta del 2021, porque Mávila Huertas le pregunta, porque Keiko Fujimori, al igual que en la entrevista con Trome, habla de la sucesión constitucional por la que Dina Boluarte es presidenta, cosa que nosotros hemos comentado infinidad de veces en este programa y que hace legítima la presidencia de la señora Boluarte. Formalmente, ¿no? Digamos, ¿no? Formalmente, Sí, constitucionalmente. Constitucionalmente. Bueno, la señora Keiko Fujimori ha dicho esto en más de una ocasión y entonces Mávila Huertas le pregunta por qué yo no había visto esta declaración, no sé si tú, parece que Nano Guerra García en estos días, ayer o antes de ayer, ha señalado que Keiko Fujimori no es presidenta porque hubo un fraude en su contra, ¿no? Que se le robó la elección. ¿no? Esto lo ha señalado Nano Guerra García, que como sabemos es el vocero de Fuerza Popular en el Congreso. Presidente de la Comisión de Constitución, además. Y presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, ahí empiezan los problemas. Porque ahí empiezan unos largos minutos de baile en los que la periodista Mávila Huertas le insiste, no hay una contradicción aquí. Usted está diciendo que la señora Dina Boluarte, ex vicepresidenta, ha asumido constitucionalmente la presidencia, pero a la vez su partido está diciendo que ha habido un fraude. ¿Qué dice usted a esto? Y ahí empieza el baile, que no es la primera vez que esto ocurre con Keiko Fujimori, ya ocurrió en su momento en la campaña electoral que perdió contra Pedro Pablo Kuczynski, que años después seguía diciendo que se le había robado las elecciones. Bueno, pese a sus declaraciones en días pasados y en meses pasados, la señora Fujimori sigue insistiendo que en las elecciones peruanas del año 2021 hubo un fraude. Cuando Mávila Huertas le pregunta, y voy a citar textualmente, cuando Mávila Huertas le pregunta, si yo le pregunto a usted si hubo un fraude en las elecciones, luego esto de un baile de minutos, no le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. ¿Qué? Pese a lo cual, acepté los resultados. Pero para la señora Keiko Fujimori sigue en discusión la legitimidad de las elecciones presidenciales del año 2021. Lo que yo esto lo he escrito, y lo he escrito tanto creo que en redes sociales como en artículos y columnas, lo cual yo creo que descalifica a un político peruano hoy día en el año 2023 para formar parte de la discusión pública. Si no podemos estar de acuerdo en un mínimo común de realidad, y ese mínimo común de realidad es que no se presentó una sola prueba. Ni una. Y pese a todos los esfuerzos. Pese a todos los esfuerzos. A todos los recursos. Y a todo el dinero que se gastó Exacto. en respaldar esos esfuerzos, que no fue poco. Y también horas hombre y horas mujer por parte de ciertos prestigiosos estudios de abogados limeños. Pese a todo eso, no se presentó una sola prueba válida. De hecho, en su defensa de su acusación, la señora Fujimori insiste en hablar del padrón electoral cuando esto ha quedado desacreditadísimo, como todos sabemos. Entonces, que la principal candidata y lideresa de la oposición a estas alturas siga hablando de fraude electoral, pues solo habla de la enorme irresponsabilidad de la clase política peruana y de su desconexión con la realidad. Los peruanos no y con la lógica argumental, ¿no? Porque como lo comentabas y como nos dice José Laredo y como seguramente han ido las preguntas de Mávila Huertas, claro, es cómo apoyas la sucesión constitucional de una supuesta fraudista, ¿no? Claro, porque la señora si el inicio Boluarte de este gobierno candidata. es un fraude, no puede ser legítimo el gobierno si tu planteamiento inicial es que provino de un fraude, ¿no? No importa qué número de vicepresidentes esté en el gobierno, ¿no? Además que Dina
no es que no participó en la campaña y que se despertó un día y era vicepresidenta del Perú y se despertó otro y era presidenta, ¿no? Lo cual a mí me lleva a estirar, ¿no?, la lógica de esta lógica argumentativa, como bien señalas, errada por parte de la señora Keiko Fujimori, pero enlazando temas, ¿no?, enlazando, digamos, los titulares de esta conversación que ha tenido con la periodista Mávila Huertas. A mí me lleva a pensar que, porque en otro momento, Mávila Huertas, en una pregunta un poco rara, ¿ok? Ya. Esto sí hay que decirlo, porque se estaba hablando, ¿no?, de bueno, ya no de la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, pero sí de su debilidad, ¿no? Cosa que, bueno, también hemos discutido al infinitum nosotros en este foro y en otros. Y en un momento, Mávila Huertas, insisto, en una pregunta un poco extraña, en el momento en el que estamos, le dice, ¿qué podría acelerar o generar un adelanto de elecciones? ¿No? Una buena pregunta, pero una pregunta un poco extraña, si uno la piensa un poquito, ¿no? Y la señora Keiko Fujimori, bueno, yo creo que el próximo fenómeno del niño va a generar desastres entre las familias. Y lo deja ahí. Entonces Mávila Huertas le dice, a ver. Entonces, lo que está, y ya hace, sí, hay un esfuerzo, aquí hay un esfuerzo interpretativo por parte de Mávila Huertas, ¿no? Y le dice, entonces, algo así como, lo que tú está diciendo es que el descontento que podría generar una mala respuesta del gobierno ante los desastres provocados por un fenómeno del niño, no estoy exagerando, ¿eh? Esta es la interpretación que hace de esa línea de Mávila Huertas, que es correcta, pero es rara. Sí, lo primero que usted dice. Entonces, claro, mi lectura de eso, y luego lo otro que señalaba, ¿no? No le puedo contestar si impulsaríamos una moción de vacancia ante un caso de corrupción. Digamos que yo creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento y de inteligencia político y que pueda leer entre líneas lo que estaba diciendo la señora Keiko Fujimori, es que vamos a buscar una excusa pronto para quitarnos encima a la señora Boluarte, porque ya hemos tomado una decisión, ¿no? O sea, la interpretación es que Dina hoy día no está durmiendo tranquila, y no, Otárola tampoco. Y a esto se le suma, y si seguimos hilando piezas, y no estoy montando una conspiración, ojo, porque además quienes nos escuchan saben que yo no soy muy fanático de las conspiraciones, pero es sí más poniendo anticonspiranoico, digamos. Pero sí datos de contexto. Sabemos que en este momento hay una denuncia que está empezando de un posible asunto de corrupción que involucraría al primer ministro Alberto Otárola, que es esta denuncia según la cual él habría formado parte de unas conversaciones para un contrato de salud, ¿no? Y no es la única línea investigativa. Digamos que esa es la más llamativa y más reciente, pero no. Entonces, si uno ve todos esos datos de contexto, si uno lee entre líneas las respuestas que está dando Keiko Fujimori, y si uno analiza pues su actitud en esta entrevista y en la de Trome, al menos en el papel, pues está claro que están contemplando la posibilidad de, a mí me lo parece al menos, de, esto sí es un análisis mío, de lograr adelantar las elecciones. Y en un que contexto además en el que se debate la bicameralidad, que permitiría a al menos un grupo de los actuales parlamentarios reelegirse en una eventual Cámara de Senadores, si esto se aprueba la próxima semana, antes de que termine la legislatura, y se aprueba los primeros días de agosto, tendríamos en la práctica para la siguiente elección un Congreso bicameral en el que ya estaría al menos la puerta entreabierta, no completamente de par en par, pero entreabierta para que algunos de ellos puedan ir al Parlamento y que esto costo político de adelantar las elecciones para los actuales parlamentarios se reduzca. Totalmente, exacto. Y es que supongo que también les pican las manos, ¿no? O sea, a 2026 es una eternidad, saber qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Y pues la debilidad del gobierno Boluarte es un hecho
clarísimo desde el día 1, ¿no? Y esta calma chicha en la que se encuentra el país en estos momentos no es sostenible porque, ok, digamos que eso puede bastar en los meses, semanas posteriores a la grave crisis social que se vivió a principios de año, ¿no? En donde la ciudadanía dice, bueno, ok, ¿no? O sea, como que se tranquilice un poquito la cosa y tiremos para adelante como sea. Pero van pasando los meses y este gobierno no entrega ningún tipo de resultado, la economía y como sabrán perfectamente quienes escuchan tu podcast a diario, pues no termina de despegar, pese a la propaganda del gobierno que pareciera que quiere vender en foros nacionales e internacionales que somos, no sé, Suiza. Más o menos. O que estamos en Entonces, camino a ser Suiza, ¿no? o Antes que del estamos en 2026. camino, sí, rumbo a la A OCDE, los, sí. versión 2023. Entonces, claro, se le van acumulando más allá de las investigaciones que vienen en curso de lo ocurrido durante la crisis social, se le va acumulando el descontento. La criminalidad sigue en aumento, tenemos una inflación que no descansa. Sí, va bajando, pero lento, Sí, ¿no? exacto. Y Entonces, no hay va a caer inversión sí, privada este año, eso significa que empleo no va a crecer lo suficiente como para ajá, brindar más ingresos a la población y por lo tanto posiblemente este año podríamos ver incluso más peruanos en la pobreza, ¿no? Y esto suma descontento y totalmente. le genera más peso, no peso político en los términos de lo que hablábamos No, costo, un costo. costo político a Se, el apoyar un se hace gobierno más oneroso, o que se se perciba hace, como que hay esta alianza es que tácita, ¿no? esa es la clave, esa es la Ujú. clave. Impulsar hoy una caída de este gobierno empieza a tener un costo, digamos, un costo-beneficio favorable respecto a sostenerlo. Esto hablando desde la perspectiva de sus socios parlamentarios, de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Alianza para el Progreso, de los partidos de antigua oposición que los sostienen hoy en el gobierno, porque obviamente llega un momento en que pasado el tiempo, sostener ese gobierno te hace cómplice Ujú, o te hace corresponsable y la ujú. ciudadanía te va a exigir en base a, te va a exigir o sí, te va a exigir, te va a pedir respuestas ante la inacción de tu socio. Entonces, Ujú. ya estamos, me parece, y me, 6 meses, parece que, además, recién cumplidos, ¿no? Que es exacto, llamativo también ese las momento, cifras ¿no? redondas no son redondas por las puras, ¿no? Ujú. Y me parece que en Fuerza Popular han hecho el mismo análisis de riesgo-beneficio. Ya en este momento empieza a cambiar la balanza sobre qué es más caro, ¿no? Sostener este gobierno o dejarlo caer. Y pues, o sea, es que el que tenga ojos que vea, ¿no? Lo que Ujú. las entrevistas de hoy de Keiko Fujimori y toda su actividad de la semana indican. Esto evidentemente también tiene que ver, y no es un factor a descartar, con poner presión política a el juez que va a tener que ver su caso, evidentemente, porque pues aún es más difícil, digamos, en el imaginario, enviar a prisión a una posible candidata presidencial, si es Claro, porque que hay. recordemos que ya se está entrando a la etapa del Exacto, juicio oral, ¿no? exacto. Pero no me parece que ese sea el principio, o sea, digamos, creo que eso es un factor más, pero me No, parece que juegan esto es como le dice ajedrez de 4 dimensiones, ¿no? No, no sé No sé, si tanto, no sé no si sé si tanto, ¿no? tanto. Creo que eso es darles demasiada, o sea, Canicas de 4 dimensiones, sí, de digamos, canicas entonces. de ludo, ludo, Ludo de ludo de 4D. 4 dimensiones. Pero sí está claro que están haciendo un análisis de riesgos y de escenarios y que ese análisis los ha conducido a que es momento de presentar a Keiko 4.0, ¿no? Claro, digamos, lo preocupante o lo lamentable y lo deprimente es que ese análisis de costo-beneficio, ese análisis de resultados, no es un costo-beneficio para el país, ¿no? Sino es un Claro, costo-beneficio para pero los intereses eso, del partido directamente. Déjame ser ilusa, Diego. Un sí, bueno, ratito. pero es que, ya.
a estas alturas. Domingo a las 10 de la noche, déjame soñar. ¿Qué partido va a haber que ponga por delante sus intereses? ¿No? Son todos pues, carteristas intentando ver a quién le arranchan, qué cartera arranchan al paso.